Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, profe. Muy bien, ¿sí me escuchan correctamente? Sí, pero escucha un poquito entrecortado. ¿Entrecortado? Ah, sí, el día de hoy como que el internet ha estado un poquito extraño. Y eso que estoy ah, con cable. Pero bueno, a ver, déjenme ver si me cambio de red Wi-Fi. A ver si esto mejora un poquito. Mm, vamos a ver. Ah, sí, es que estoy... Ok. ¿Sí me siguen escuchando ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, me avisan si me escucho un poco cortado o algo. Bueno, ok, pues vamos a continuar con nuestro curso. El día de hoy vamos a tener una clase más corta. Tengo una reunión a las 8 y cachito. Entonces voy a tener que cortar el curso un poco antes. Este, si no, no voy a poder entrar a la otra reunión. Entonces, pues yo creo que vamos a empezar para apurarnos, ¿no? Y ya como a las 8 y cachito, pues ya ¿no? Ah, dice aquí, de todos modos, mi profe de BDA nos dejó un buen de tarea, dicen por aquí. Qué mala onda de ese profesor, ¿verdad? Parece que no tenemos vida social y nos dejan mucha tarea, ¿verdad? Bueno, aunque ahorita qué vida social podemos tener, ¿verdad? Pero, tal vez por eso les dejo mucha tarea, ¿no? Regáñenlo, regáñenlo, ¿no? Ok, entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar inconsciente, dicen que mala onda. Sí, ¿verdad? Son unos inconscientes profesores. Lo bueno que aquí no hay tareas, ¿no? Aunque por ahí me dijeron que, este, que les dejara también tarea aquí, ¿eh? ¿Será? Que si no hacen la tarea no los va a dejar entrar, imagínense. Entonces, está feo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hacer el Hola Mundo en Spring, ¿no? Vamos a preparar, vamos a hacerlo en esta ocasión algo muy básico, pero completamente desde cero para que pues veamos todo el proceso, ¿no? Sirve vamos a revisar dos eh, cuestiones que se utilizan mucho, ¿no? En desarrollo Java, el uso de Gradle como herramienta para hacer la administración de la construcción de nuestro proyecto, el ciclo de vida. Y por otro lado vamos a configurar JUnit, que va a ser la herramienta con la cual vamos a hacer nuestras pruebas, ¿no? Como buen desarrollo, como todo buen desarrollo debería de tener. Entonces, pues vamos a empezar con eso. Y bueno, como la clase de hoy va a ser corta, pues tal vez no nos dé tiempo de acabarlo, pero por lo menos tratar de adelantar lo más que se pueda, ¿no? Todos ya más o menos tienen su IDE instalada en algún punto en su máquina. Si pudieron descargarla y configurarla. Igual su JDK, ok. Más o menos aquí algunos, ok, me parece bien. Entonces, vamos a empezar. Igual pudieron descargar el workspace que les había platicado. Vamos a empezar por abrir la IDE. Entonces yo aquí ya tengo, bueno, antes que nada, si ven mi monitor, que estoy abriendo la IDE. Ok, entonces aquí lo primero que vamos a hacer cuando abrimos la IDE nos muestra esta pantalla para seleccionar aquí el workspace. Y voy a seleccionar el workspace que les pedí que me hicieran favor de descargar. Entonces en mi caso lo tengo yo aquí ¿en qué partición lo tengo acá? Está en config, ¿dónde está? Config, Eclipse Workspaces y aquí en este caso es la de tutoriales. Entonces voy a abrir este workspace. Posiblemente les marque este error que dice que el workspace fue creado con una versión viejita de Spring Tool Suite. No hay tanto problema, ¿no? No pasa nada, es nada más un warning.
pero aquí lo que va a hacer la herramienta es actualizarlo a la versión 4.8. Me dicen en el chat, ¿importa si la versión que instalé es SSC 4.8? 4.8, no, de hecho es la misma que yo tengo también, aquí en este Linux no tenía Spring Tool Suite, entonces lo acabo de descargar y tenemos la misma, entonces no hay problema, ¿ok? Entonces, bueno, cuando abren la IDE, ¿no? Nos muestra una cosa como esto, ¿no? Entonces, aquí está ya la IDE, más o menos esto es lo que se ve, ¿no? Y obviamente está vacía. Entonces, lo primerito que vamos a aprender es a crear un proyecto Gradle, ¿no? Entonces, miren, para una brevísima introducción a lo que es esta herramienta, aquí voy a abrir el sitio oficial de Gradle. Creo que me comentaron la vez pasada, creo que nadie ha utilizado la herramienta, ¿no? Bueno, miren, Gradle, como su nombre indica, es una herramienta para hacer la construcción, ¿no? Para seguir el ciclo de desarrollo de un proyecto. Este es el sitio oficial, Gradle.org. Y la verdad, les recomiendo que le echen un ojo. Miren, aquí hay proyectos grandes, ¿no? Sobre todo proyectos grandes, LinkedIn, Netflix, que utilizan Gradle, ¿no? Se utiliza también mucho en la industria, en el desarrollo de software, ¿no? Y entonces, pues sí conviene, ¿no? Dedicarle tiempo. Aparte, es una herramienta bastante, muy elegante, diría yo, y bastante robusta, sobre todo. Lo que tiene es que es muy robusta. Y la cuestión es que también es muy flexible, ¿no? Con muy poco esfuerzo podemos hacer bastantes cosas interesantes. Entonces, nada más para hacer una especie de recapitulación de cómo ha evolucionado el desarrollo de las herramientas, ¿no? De las herramientas de construcción. Voy a abrir aquí un board para mostrarle, hacer unos pequeños dibujillos. Entonces, miren, como más o menos empezó todo esto empezó con la herramienta AND. No sé si alguien llegó a usar AND en algún punto en la vida. Igual a lo mejor tampoco, ¿no? Ya es una herramienta que ya tiene sus años. Sigue vigente, ¿no? Sigue, de algún lado se sigue usando, pero la verdad es que ya no mucho, ¿no? Después evolucionó un poco y surgió lo que es Maven, ¿no? Y ahorita, digamos, vamos en Gradle, ¿no? Que más o menos, así a grandes rasgos, esta es un poquito la historia, ¿no? And es una herramienta que se basa completamente en un conjunto de tareas, ¿no? A través de XML, ¿no? Entonces, ¿por qué se necesita, por qué creen que se necesita una herramienta para hacer la construcción de nuestro proyecto? Miren, la idea es la siguiente. Cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto me estoy refiriendo a nuestro código fuente, ¿no? A nuestro producto que vamos a generar. Cuando generamos un proyecto, ¿no? Un proyecto de código, nosotros podemos, más bien casi siempre, ¿no? Cuando tenemos un proyecto, generamos un artefacto. Un artefacto. Que este artefacto puede ser, ¿qué puede ser este artefacto? Puede ser, por ejemplo, un archivo zip, no necesariamente tiene que ser un jar en Java, ¿no? Depende del lenguaje, esto es en general, en cualquier lenguaje, ¿no? Tal vez nuestro objetivo, ¿no? Nuestro proyecto al final se resume en un archivo zip. O puede a lo mejor ser un ejecutable, ¿no? Un ejecutable. Ok. Puede ser una librería también. Nuestro proyecto a lo mejor estamos trabajando para construir un software para que alguien más lo use, ¿no? Como parte de sus proyectos. O puede ser a lo mejor ya un archivo desplegable, ¿no? Un archivo desplegable, vamos a ponerle, que va a ser instalado en algún ambiente, ¿no? Aquí aplicaría sobre todo las aplicaciones web, ¿no? Aplicaciones enterprise que, que, que pudieran estar corriendo en un servidor, ¿no? Entonces, casi siempre tenemos que construir un artefacto, que puede ser cualquiera de estas cosas, ¿no? Entonces, el detalle es que esto tiene un ciclo de vida, ¿ok? Entonces, básicamente podemos construir aquí ese ciclo de vida como un conjunto de etapas que son repetitivas, ¿no? Básicamente, digamos aquí podemos tener una primera etapa. ¿Qué pasa para poder construir estos artefactos? Hay varios, ¿no? Ahorita voy a mencionar los más importantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a necesitar primero una etapa de configuración, ¿no? Para poder
hacer que nuestro proyecto funcione, ¿no? Una etapa de configuración. Ya que configuramos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos configurar en dónde va a estar nuestro código fuente, en dónde queremos que se guarde el código de compilado, ¿no? En dónde se encuentran archivos que a lo mejor ocupamos para construir nuestro artefacto. Entonces aquí configuramos todo eso, ¿no? Si es, por ejemplo, estamos usando algún lenguaje, aquí configuramos la versión del lenguaje, etcétera, ¿no? También dentro de esta parte de configuración podemos tener otra cuestión que es la administración de dependencias. Este es un tema bastante importante, ¿no? Hoy en día, ¿no? La mayoría de los desarrollos de software reutilizan librerías, ¿no? Sobre todo librerías open source que están disponibles, ¿no? Para desarrollo. Y ustedes lo han visto, ¿no? Tanto en desarrollo del back como en el front, pues tenemos esto, ¿no? En el front, ¿se acuerdan cuando vimos lo de NPM con React? Cuando instalamos por ahí Node. Entonces, algo del estilo tenemos también acá en el back, ¿no? Tenemos que hacer la administración, todas las dependencias que vamos a ocupar. Entonces, esa es otra cuestión dentro del ciclo, ¿no? Y después, bueno, supongamos que ya está todo configurado, como una de las etapas siguientes viene la etapa de compilación, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer para construir nuestro proyecto, ¿no? Lo que es la compilada. Dependiendo del lenguaje, pues aquí se hace la compilación, ¿no? Y se generan pues los archivos objeto, ¿no? O los ejecutables. Eh, Después viene también la compilación, pero ahora de las pruebas, ¿no? Generalmente hoy en día se separan lo que es nuestro código, digamos, de producción, que sería y nuestro código para hacer testing, ¿no? Entonces tenemos dos sets de código, dos conjuntos de código que se compilan de esta manera. Después podríamos tener una siguiente cuestión que sería la incorporación de todos los, a nivel de desarrollo se le llama resources o recursos, ¿no? Esto se refiere a todos los archivos, todos los, normalmente son archivos de configuración, archivos XML, que puedan necesitar nuestro producto final. Entonces aquí se integran, ¿no? Con todos estos elementos. Después viene una parte importante de este ciclo que es la parte del testing, ¿no? En la parte del testing, aquí los desarrollos hoy en día obligan a que como parte del proceso de construcción de nuestro producto, un punto importante es la ejecución de las pruebas, ¿ok? La ejecución de las pruebas. Todo producto para que sea construido debe de pasar por una serie de validaciones, ¿no? Por una serie de pruebas que si no son muy exhaustivas en cuanto a funcionalidad, en cuanto a, por ejemplo, pruebas de desempeño, etcétera, sí deberían de ser las pruebas mínimas para que el archivo que se construya, el producto que se construya, pues se considere como usable, ¿no? Que no tenga errores, ¿ok? Aquí es donde típicamente se hacen las pruebas unitarias, ¿no? Las pruebas unitarias, que vamos a ver un poquito más adelante qué característica tiene. Y aquí es donde viene la parte de JUnit, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Si las pruebas no funcionan, este producto no debería de construirse, ¿no? Y ya posteriormente viene, ok, si las pruebas son exitosas, entonces ya vienen etapas de empaquetado, ¿no? De construir ya el paquete o el producto, ¿no? El zip, el jar, el war o el ejecutable, dependiendo lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, vienen otras, por ejemplo, puede ser una cuestión a lo mejor de distribución. Si esta librería la queremos compartir, a lo mejor esa librería se guarda o se copia hacia un repositorio, inclusive puede ser un repositorio público, ¿no? O puede ser un repositorio local. A lo mejor queremos compartir esta librería nada más con nuestros colegas, ¿no? Para desarrollos internos. Y normalmente aquí se hace una distribución hacia algún repositorio, ¿no? Como son, por ejemplo, repositorios de Maven, que son públicos, ¿no? Así las empresas pueden tener sus propios repositorios de, de artefactos, ¿no? Como les decía, todos estos tipos. Entonces, se fijan, hay otros eventos dentro del ciclo de pruebas, pero a nivel general esto es lo que prevalece, ¿no? Entonces, como pueden ver, cada vez que hacemos un cambio, tenemos que estar pasando por todas estas etapas, ¿no? Entonces, eso implica que este trabajo lo tenemos que estar haciendo repetidas veces, ¿no?
Por lo tanto, estas herramientas nos ayudan a automatizar todo este ciclo de una forma que nosotros no tengamos que estar programando esto, ¿no? Regresando un poco a estas herramientas, entonces, ya que más o menos vimos para qué se sirven, ¿no? Eh, estas herramientas empezaron a tratar de automatizar todo este ciclo, ¿no? En el caso de Ant, lo que hacíamos era definir el concepto de una tarea que llamamos un task, ¿no? Y aquí Ant nos daba algunas funcionalidades para programar cada una de estas tareas. Aquí el detalle con Ant es que nosotros teníamos que programar cada una de estas tareas, ¿no? De una manera sencilla, sí, pero al final de cuentas teníamos que estar programando cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, al final teníamos se tenía un archivo XML, normalmente era gigantesco, ¿no? Poco complicado de mantener. Y porque, bueno, definíamos tareas, ¿no? Y empezábamos a tener relaciones entre ellas, ¿no? Por ejemplo, dependencias, ¿no? Para poder ejecutar esta tarea dependo de esta, o para poder ejecutar esta dependo de esta. Entonces, el ciclo más o menos se simulaba un ciclo como este, ¿no? Primero compilo, o primero configuro, luego compilo y después hago el paquete, ¿no? O algo, y después el despliegue. Entonces, de repente esto se volvió un poco tedioso, ¿no? Con la parte de Ant. Viene Maven y lo que hace es básicamente simplificar todas estas tareas y ofrece una serie de eh, valores por default que si nosotros simplemente configuramos algo muy sencillo, ya Maven se encarga de implementar todo esto, ¿no? Sin que tengamos que decirle explícitamente qué hacer. Maven se basa mucho en un archivito que se llama pom.xml y aquí es donde configuramos todo este ciclo, ¿no? Entonces, se disminuye, ¿no? Todo el trabajo que se tiene que hacer con Maven. Pero aún así sigue siendo XML, ¿no? Entonces tenemos, pues todavía algunas limitaciones al ser al estar configurando un ciclo, ¿no? De administración de nuestro proyecto en términos de XML, ¿no? De repente es un poco rígido, ¿no? Viene Gradle justamente a resolver esa situación. Eh, es decir, si de repente también los archivos en Maven eran un poco grandes, ¿no? Y un poco complicados de administrar, con Gradle todavía se reduce más, ¿no? De entrada, aquí ya no usamos XML. Aquí ya se utiliza básicamente la sintaxis Groovy, que como les comentaba es eh, una... Groovy es un lenguaje, ¿no? Que es, por así decirlo, como un Java facilito, ¿no? Entonces, aquí la idea es que ya no hagamos XML, sino que ahora vamos a hacer scripts, ¿no? Vamos a hacer scripts. Entonces, en estos scripts la ventaja es que podemos programar, podemos hacer inclusive lógica para construir nuestro proyecto, ¿ok? Hay proyectos que son un poco complejos, que se salen de lo convencional, pero Gradle nos ofrece todo el poderío de un lenguaje para hacer nuestras construcciones, ¿no? Igual, obviamente, maneja de muchos, por así decirlo, valores por default, ¿no? Maneja un concepto que le llaman convención sobre configuración, que no sé si lo han escuchado, que si nosotros seguimos la convención, entonces vamos a tener todo automático sin tener que configurar nada. ¿Ok? Entonces, la gran mayoría de los desarrollos tratan de seguir las convenciones que se empezaron a establecer desde que empezó Maven, Gradle las hereda, y y entonces eso hace que nuestros scripts sean muy sencillos, ¿no? Entonces, básicamente a grandes rasgos, este es un poquito el background de cómo han ido evolucionando, ¿no? Bueno, a mí me tocó trabajar con las tres, entonces pues sí ha sido un cambio bastante, ¿no? Ahorita si me dijeran, les cuento rápido una anécdota, por ahí en el trabajo, estamos ahorita trabajando con un proyecto Gradle y uno de los gentes de allá de Estados Unidos, ¿no? Nos dice, uno de los developers estaba teniendo problemas con Gradle y que creen que nos dice el de allá. No, pues si les cuesta mucho trabajo con Gradle, el plano no se puede, a mí también me ha dado un poco de lata, entonces, pues si quieren háganlo con Ant, ¿no? Y yo así me quedé así de, no, por Dios, no. No quiero Ant, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no? No es malo, pero la verdad es como que regresarse un poquito a los viejos tiempos, ¿no? Entonces vamos a configurar nuestro proyecto para que vean cómo opera, ¿no? Y ahorita les muestro cómo se ve un script de Gradle. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien? ¿Preguntas?
de esto. Muy bien, entonces vamos a empezar aquí con la IDE, ya regreso a la IDE y entonces la verdad es que nos ayuda bastante aquí la IDE para construir un proyecto de este tipo. Entonces lo que vamos a hacer es, fíjense lo primero. Si ven que voy muy rápido, me avisan, ¿eh? Entonces voy a quedar aquí en File y lo que voy a hacer es, lo primero que voy a hacer es crear un proyecto. Entonces voy a dar File New y vamos a crear un proyecto. Se fijan aquí, ya la IDE trae la integración con Gradle. Entonces simplemente hago New Gradle Project, ¿no? Y me va a aparecer una ventana como esta. Básicamente este es como que la bienvenida, ¿no? Pueden deshabilitarlo si no quieren que se los muestre a cada rato. Aquí vamos a configurar que nada el primer proyecto, entonces vamos a ponerle, no sé, hola mundo Spring, que va a ser nuestro proyecto. Y aquí les pide una ubicación. Yo les recomiendo que no pongan sus proyectos dentro de su workspace. Por default lo pone dentro del workspace. Si le ponen el default location, para que los tengan separados, ¿no? De lo que es la configuración de la IDE con sus proyectos, ¿no? Con sus desarrollos. Ahorita, por simplicidad, lo voy a poner aquí en el escritorio, pero pueden poner en la carpeta que ustedes gusten. Esta es otra cosa que sí requiere un poquito de explicación. En esta parte estamos configurando qué versión de Gradle, ¿no? Y sobre todo la versión y qué distribución de Gradle vamos a usar. Nótese que las buenas prácticas me dicen, aquí se fijan, está esto, por default dice Gradle Wrapper, que sería lo correcto. Ahorita les explico qué es esto de un Gradle Wrapper, pero esto sería lo más, lo ideal, ¿no? Pues podríamos configurar una versión en específico, pero se considera como una mala práctica. Entonces, hoy en día Gradle nos recomienda que usemos esta estrategia, que ahorita les explico qué es eso del Gradle Wrapper. Entonces, básicamente aquí no tengo que hacer nada y básicamente lo único que estoy haciendo es crear un proyecto. Lo único que configuré fue el nombre del proyecto y ya todo lo demás lo hace la IDE. Entonces, con esta instrucción lo que se va a hacer ahorita es crear un proyecto base, ¿no? Un proyecto, una plantilla, una especie de plantilla. Esta va a ser una plantilla, pero ya con todo lo que necesitamos para integrar Gradle al proyecto. Entonces aquí se tarda un poquito, está descargando unas dependencias y al final pues ya terminó, ¿no? Entonces, cuando terminamos finish, no sé si me van siguiendo, si más o menos ahí va trabajando su proyecto. Y entonces me empieza a descargar aquí algunas librerías, ¿no? Que muy probablemente en su caso se tarde un poquito más, puesto que eh, tal vez no tengan librerías descargadas, ¿no? Como yo he trabajado ya antes, pues ya tengo las dependencias descargadas, ¿no? Entonces, miren, aquí ya nos abre la IDE y más o menos el proyecto se ve de esta manera, ¿no? Tiene esta estructura. Lo primero que quisiera explicar brevemente son, por default, estas son las 4 carpetas de código donde podemos poner más bien todo lo que vayamos produciendo, ¿no? Puede ser código fuente, pueden ser archivos de configuración, pueden ser pruebas, ¿no? Etcétera. Entonces, como pueden ver, en el caso de un proyecto Java, tenemos la carpeta principal que se llama src main Java. Esta es una convención que viene desde Maven, ni siquiera es de Gradle, ¿no? Viene desde Maven, en donde nos dice que aquí vamos a poner nuestro código fuente. Main resources, como su nombre indica, aquí vamos a guardar todos los archivos que necesitemos, ¿no? Incluir en nuestro artefacto. Si vamos a hacer una aplicación web y tenemos que poner algún archivo de properties, por ejemplo, aquí va. O muchas veces tenemos que poner los archivos XML, ¿no? Por ejemplo, aquí irían los archivos de Spring, ¿no? La configuración de los beans, ¿no? Todo lo que sería la configuración de Spring normalmente se pone en main resources, ¿ok? Y las otras dos son para pruebas, ¿no? Aquí abajo en src Java se pone todo el código de pruebas y en test resources se ponen todos los archivos de configuración, todo lo que tenga que ver con recursos para poder ejecutar pruebas. Obviamente lo que pongamos aquí no se va a incluir en el paquete final, ¿no? El código de las pruebas se separa, ¿no? Podemos generar
Una librería de puras pruebas se vale también, pero están totalmente separadas del código final. ¿Ok? Entonces, más o menos esas son las estructuras de las carpetas. Después tenemos lo que es, este es el script principal de Gradle. Se llama build Gradle. Digamos que este sería el equivalente al archivo POM XML usando Maven, sería el equivalente, ¿no? O al build.xml de Ant, ¿no? En el caso de Ant se utilizaba ese nombre de archivo. Entonces lo voy a abrir y bueno, así se ve este script. Entonces vean que realmente, vean que es muy cortito, ¿no? Que tiene más comentarios que código realmente. Con este código tan sencillito ya podemos construir una librería, ¿no? ¿Ok? Con este código tan sencillito. Entonces, en este primer ejemplo, ¿no? Lo que se está haciendo aquí es construir una librería que la idea sería que esta librería se ocupe en otro lado, ¿no? Entonces, así se ve más o menos la configuración. Por ejemplo, aquí estamos configurando plugins que podemos utilizar con Gradle, ¿no? Un plugin me da una funcionalidad extra, ¿no? Por ejemplo, aquí le estamos indicando a Gradle que vamos a construir una librería de Java, o sea, es un archivo YAR, ¿no? Al decirle eso a Gradle, ya Gradle me ofrece una serie de tareas automáticas, ¿no? Que las puedo reutilizar. Se hagan de cuenta como si aquí estuviera haciendo el import de una clase, ¿no? Y voy a reutilizar esa clase para mi código. En repositories, aquí básicamente le indico de dónde va a bajar las dependencias que necesite mi proyecto. Hay varios, ¿no? Hay varios repositorios. Está el de JCenter que tiene librerías, ¿no? Dependencias. Están los repositorios de Maven, el Maven Central, que ahorita lo vamos a configurar. Y acá declaramos todas las dependencias que tenga nuestro proyecto. Por ejemplo, este proyecto, por la plantilla por default declara estas dependencias, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, necesito esta librería, ¿no? De Commons, de Apache Commons Mat. Apache Commons Mat es una librería, como su nombre le indica, ¿no? Tiene ahí métodos y utilerías para hacer este tipo de cuestiones aritméticas de ese estilo, ¿no? Implementación de algoritmos, etcétera. Y a su vez también define otra librería, ¿no? Que esta caso es una librería de Google que básicamente maneja cuestiones de colecciones, ¿no? Que le da una funcionalidad a las colecciones más allá de la que ofrece el propio JDK. Y lo que siempre van a encontrar en cualquier proyecto, ¿no? La suite, la herramienta JUnit para correr pruebas unitarias, ¿no? Entonces, como pueden ver, lo único que hago aquí es declarar las dependencias y al declararlas, aquí en esta pestañita que ven aquí, se descargan ya todas las librerías, ¿no? Como pueden ver aquí están todos los jars de los repos públicos, ¿no? Se descargan. Obviamente nosotros podemos aquí definir nuestros propios repositorios, ¿no? Si tuviéramos uno interno de nuestra empresa, ¿ok? Y como les comentaba, también ustedes pueden configurar en dónde se guarda, ¿no? Por default, si no configuran por ahí una variable de entorno que se llama Gradle User Home, por default las librerías las guarda dentro de su directorio home en una carpeta que se llama .gradle, ¿no? Es una carpeta oculta. Y ahí se guardan todas las dependencias en general, para todos sus desarrollos, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa que les quería comentar es la estructura de las dependencias, ¿ok? Pregunta para ustedes, ¿alguien ubica los conceptos como Group ID, Artifact ID y versión, que son los atributos con los cuales identificamos a una dependencia? ¿Les ha tocado trabajar con eso? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? En Maven, ¿no? Por ejemplo, a Cristian dice, aquí la idea es lo mismo. Sobre todo los que ya trabajaron con Maven, vean la diferencia. No sé si se les hace interesante esto. ¿Cómo se acuerdan en Maven cómo declaraban una dependencia? ¿No? Fíjense, voy a buscar por aquí rápidamente en Maven POM. Vamos a poner el example. A ver si nos muestra una cosa, ¿no?
Aquí por aquí debería de, dice Maven en 5 minutos. Dice, no, me acuerdo de este tutorial cuando dije, ay, a ver si es cierto, ¿no? Miren, aquí está el ejemplo clarito, ¿no? Miren cómo se declara una dependencia en Maven. Ok, entonces, para declarar un jar teníamos que poner todo esto. Y ahorita en Gradle, como ven aquí, pues solamente con esta línea, ¿no? Toda dependencia está identificada, hagan de cuenta que se identifica de manera única, como si esto fuera la llave primaria de una dependencia, ¿no? Para tener una librería única, más bien para poder identificar de manera única una dependencia, se ocupan 3 atributos, que es como si fuera una llave primaria de 3 columnas, ¿no? Es decir, a nivel más general tenemos el Group ID. El Group ID aquí normalmente se pone la empresa o la organización o el grupo de developers que desarrollan una librería. ¿Ok? Por ejemplo, aquí lo pueden ver, ¿no? Group ID normalmente se pone com.mycompany.app, ¿no? Normalmente se utiliza la notación de punto, ¿no? Que es como las direcciones en internet, ¿no? Maven.org, mavenapache.org, nada más que aquí se utilizan al revés. Empezamos por el ORG y luego el Apache y luego el Maven, o sea, de lo más general, del tipo de compañía, el nombre de la compañía y a lo mejor el proyecto, ¿no? El nombre del proyecto. ¿Ok? Esa también es convención, casi siempre utilizamos esta nomenclatura, ¿no? Dependiendo del tipo de organización, o COM, ORG, etcétera, ¿no? A veces ponemos COM, MX, o a veces se pone también el nombre del país, etcétera. Depende, ¿no? El proyecto. Después viene el Artifact ID, es decir, dentro de una empresa pueden existir múltiples proyectos. Normalmente aquí se pone el nombre del proyecto. ¿Ok? Ahorita vamos a configurar también eso en Gradle. En Gradle también se puede configurar esto. Aquí pondríamos una misma compañía, tiene varios proyectos, entonces ponemos el nombre del proyecto. Y después viene la versión del artefacto, ¿no? Normalmente se utilizan, aquí utilizan 2 dígitos, pero también pues ya depende de cada proyecto. Hay algunos que utilizan 3 dígitos, ¿no? Y pues dependiendo cómo van desarrollando su producto, van incrementando la versión. La palabra snapshot se refiere a versiones de desarrollo, ¿no? Hay de repente librerías que están en continuo desarrollo y como su nombre indica, pueden estar liberando snapshots o versiones de desarrollo con lo más reciente de la librería, ¿no? Entonces, de repente podría ser útil emplear una versión de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, esto es a lo que se refiere con las dependencias. Entonces, toda dependencia se declara de esta manera. Ahora aquí en Gradle, vean, hay una forma corta, ¿no? Simplemente se separa por 2 puntos, ¿no? Se fijan, de aquí para acá es el Group ID, esto es el Artifact ID y esto es la versión. ¿Ok? Poco más adelante vamos a aprender qué significa esto de API Implementation y Test Implementation. Ahorita, lo que os puedo adelantar es que estos atributos se refieren al alcance que tiene la dependencia dentro de la construcción del proyecto. Por ejemplo, Test Implementation se refiere a una dependencia que solamente va a usarse para pruebas. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, estas dependencias no se van a incluir con el artefacto que estamos produciendo. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando estamos desarrollando, no nada más en nuestro zip o nuestro ejecutable, aparte de tener el código fuente, pues debe de incluir sus dependencias, ¿no? Es típico, por ejemplo, que en una aplicación Java incluyamos nuestro propio código, que sería esto. Esto es nuestro código nuevo, pero este código puede tener dependencias, ¿no? Entonces, aquí en el mismo paquete incluimos todas las dependencias que necesiten, ¿no? Es decir, para hacer una aplicación autocontenida. Entonces, aquí van todas sus dependencias, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que configuremos, por ejemplo, si tenemos este jar o esta dependencia que nada más se ocupa para pruebas, lo declaramos como un test implementation, por ejemplo. Y con eso le indicamos a Gradle que este jar no lo incluya ya en nuestro proyecto. ¿Por qué? Pues porque es un artefacto que se usó nada más para hacer testing. Entonces, se queda fuera. Entonces, de esta manera podemos controlar qué cosas sí van dentro y qué cosas no.
Igual no sé si les tocó desarrollar con un servidor de aplicaciones, por ejemplo, ah, con lo que era, lo que es la, no sé, por ejemplo, con JWE, en donde tenemos el concepto de un contenedor igual, pero en este contenedor aquí ponemos nuestras aplicaciones, ¿no? Y muchas veces este environment, este ambiente, este container ya tiene sus propias dependencias aquí instaladas. Entonces, si ya en el ambiente de producción ya tenemos librerías instaladas, entonces le podemos decir a Gradle, ¿sabes qué? Estas librerías no las pongas, ¿no? No las incluyas cuando construyas un paquete, un artefacto ya para producción. ¿Ok? Aquí en el chat me preguntan, dice, ¿es implementation o lo contrario de compile, dependencia? No, de hecho es algo similar. Lo que pasa es que compile ya está marcado como deprecate en las últimas versiones de Gradle. Si revisas la documentación de las últimas versiones, te dice compile ya está marcado como deprecate y ahora lo que te recomienda utilizar es implementation. Por eso aquí en la plantilla ya no vemos compile, ¿se fijan? ¿No? ¿Por qué lo marcaron como deprecate? Básicamente por este plugin es como que el culpable, ¿no? Compile compile en su momento significa, bueno, de hecho es parecido a implementation, ¿no? Compile significa que la dependencia debe de incluirse con el paquete, con el producto. O sea que esta dependencia se necesita para poder correr y compilar este código, ¿no? Se necesita para compilarlo y se necesita para ejecutarlo. Entonces, esta dependencia debe de ir incluida en el paquete, ¿no? Pero después viene la idea de generar Java libraries y entonces lo marcaron como deprecate porque compile lo dividieron en varias, todavía lo desglosaron más. Entonces al desglosarlo ya se volvía un poco, ya perdió un poco sentido utilizar compile. Y entonces, ahora lo sustituye implementation. ¿Ok? Después vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda de esto? ¿No? ¿Todo bien? No lo sé, espantado. O sea, todavía ni siquiera configuramos el proyecto, ¿no? Ya me eché casi 40 minutos, ¿no? Ustedes díganme, si es mucho choro, a lo mejor ya ustedes ya lo saben y yo estoy aquí repitiendo todo, ¿no? Entonces, ustedes díganme si estoy profundizando demasiado, avísenme, ¿no? Acuérdense que aquí es como, ustedes me lo vayan pidiendo, ¿no? Si voy muy, muy a detalle, pues díganme y me voy más rápido, ¿no? Me dice aquí Miguel, dice, básicamente es más fácil de configurar que Maven. Es correcto, es correcto, es más fácil. A mí en lo personal me gusta más. Y puedes tener unos builds bastante complejos, ¿no? En la empresa en Oracle, por ejemplo, se utiliza, ¿no? Se está utilizando y se está tratando de migrar a Gradle, ¿no? Se acopla muy bien a un montón de ambientes. Entonces, pues sí, la verdad lo recomiendo bastante. Ahora, bueno, les comento lo del wrapper. Dice Miguel, aunque Maven si le agarra la onda también es muy rápido. Sí, o sea, no quiere decir que sea malo, ¿no? También dependería de la complejidad del proyecto, ¿no? Ya cuando te acostumbras igual ya no lo quieres dejar, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que hay. Entonces, ahora vamos a hablar del wrapper, ¿no? En el caso del wrapper, vean que aquí en la plantilla nos genera una carpeta que se llama Gradle. Y dentro de Gradle es una carpeta que se llama wrapper. Y aquí hay un properties y aquí hay un jar. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, miren, la idea del wrapper es lo siguiente. Resulta que el desarrollo de Gradle va a pasos gigantescos, ¿no? A cada ratito sacan una versión. Ahorita ya van en la versión 6 punto no sé qué, ¿no? Es en la versión 6.6 me parece. Entonces a lo mejor ustedes apenas están aprendiendo Gradle, ¿no? Apenas hacen ya como que sus pininos y ya cuando se dan cuenta ya tienen una versión nueva, ¿no? Entonces de repente surgió la problemática que cuando
se tiene un desarrollo en equipo, cada quien, lo típico es, por ejemplo, ahorita con Maven, ¿no? Cada developer necesita instalar Maven en sus máquinas, ¿ok? El problema es que cuando se genera una nueva versión de Maven, ¿no? Todos los developers deberían de actualizar, pero hay veces que no tenemos control, ¿no? Hay veces que developers no actualizan, ¿no? Entonces, cuando puede haber de repente conflictos entre versiones, ¿no? Y el detalle de Gradle es que saca versiones bastante frecuentes. Entonces, la idea de usar el wrapper es que nosotros aquí, a nivel de este proyecto, aquí en este archivo, definamos qué versión de Gradle. Por ejemplo, aquí la IDE me está resolviendo la 6.3. Entonces, la idea es que como equipo definamos, vamos a usar la versión de Gradle y hasta ahí, ¿no? Entonces, aquí se configura la versión de Gradle. Y lo bueno de aquí es que los developers no necesitan descargar Gradle en sus máquinas. Con este wrapper solito se encarga, el wrapper se encarga de descargar la versión de manera automática, ¿no? Y ya no nos preocupamos de estar pidiéndole al developer, oye, te recuerdo que actualices tu versión de Gradle, ¿no? O evitar problemas como, es que no me compila el proyecto porque estoy usando una versión viejita, ¿no? A veces también eso sucedía con Maven, cuando sobre todo había un cambio de versión. Si era un equipo de desarrolladores grande, de repente fallaba, ¿no? En algunos casos. Entonces, después, bueno, hay otro script que es el que también vamos a utilizar que se llama Gradle, este es Gradle W o Gradle, este script es el que nosotros vamos a usar para invocar cualquier tarea, para invocar la construcción de nuestro proyecto. Realmente es un shell script, si lo abro básicamente es un shell script, ¿ok? Este shell script lo que hace es eh, se encarga de descargar la versión en caso de que no exista y se encarga de ejecutar todos los comandos que nosotros le pidamos, ¿no? Corre pruebas, haz la compilación, haz el despliegue, etcétera, ¿ok? Entonces, para eso sirve este script. ¿Qué significa? Que entonces por eso nunca les dije que instalaran Gradle, porque para eso está el wrapper. Entonces no tienen que instalarlo y lo único que tenemos que usarlo es ejecutar o hacer uso de esto. Entonces, ¿cómo si usáramos Gradle? Nada más le agregamos la W de wrapper y ya. Entonces no tenemos que descargar absolutamente nada. ¿Ok? Y finalmente está settings.gradle, que aquí es Gradle también lo podemos configurar a través del uso de archivos de propiedades. Entonces aquí podemos poner más propiedades dependiendo de lo que queramos configurar. Por ejemplo, algo de lo que se configura aquí es el nombre del proyecto, ¿no? El project root name. Este script se utiliza sobre todo para cuando tengamos multiproyectos. ¿A qué me refiero con multiproyecto? Cuando tengamos, por ejemplo, un proyecto padre y varios subproyectos, ¿no? Eso se vale, tener una jerarquía de código, de proyectos. Eso era muy común, sobre todo en desarrollos enterprise, ¿no? Con JWE hace algunos años. Bueno, entonces vamos a empezar a configurar el script. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que aquí me crea unas clases que son como de prueba, ¿no? Aquí me crea una clase muy sencilla que lo único que hace es como si fuera un hola mundo, ¿no? Aquí me genera un class library, me pone un método y entonces es lo que me pone esta plantilla. Y aquí me pone una pruebita, ¿no? Una prueba sencilla para validar ¿no? Que la prueba está funcionando correctamente. ¿Ok? Entonces, de hecho, si la ejecuto debería de funcionar, ¿no? No sé si funciona ahorita, pero yo supongo que sí. Sí, miren, aquí está. ¿Cómo lo hice o lo voy a hacer otra vez más despacito? Esta es una prueba unitaria porque tiene @test, ya hablaremos un poquito de JUnit, ¿no? Aquí estoy ejecutando una prueba unitaria. Entonces, la idea aquí me ayuda bastante, ¿no? Puedo hacer clic derecho y le doy run as y le damos run as JUnit test. Entonces, básicamente lo que se hace es pues ejecutarlo como prueba unitaria, ¿no? Entonces, fijan, cuando la prueba es exitosa, aquí nos sale la franjita verde, ¿no? Entonces, con Gradle también lo puedo hacer a línea de comandos, obviamente. Por ejemplo, puedo poner en la línea de comandos, simplemente pongo /diagonal Gradle W y
espacio test, ¿no? Que sería la etapa de pruebas. Y es exactamente lo mismo que estoy haciendo aquí en la IDE, ¿no? Bueno, entonces voy a eliminar este paquete porque no nos sirve, ¿no? Voy a quitar esto porque es meramente una plantilla, ¿no? Voy a quitar también la clase de prueba, voy a eliminar este paquete y ahorita ya tengo todo esto limpio, ¿no? Y aquí vamos a agregar nuestro propio código. Ahora viene Build Gradle, ¿no? En Build Gradle lo que vamos a empezar a configurarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a configurar lo siguiente. Se fijan aquí en la primera línea dice plugins, ¿no? Ok, entonces en esta primera línea, por default, como les comentaba, aquí la plantilla, ¿no? Voy a quitar esto ahorita, este código. Aquí, por default, la plantilla me dice que la idea de este artefacto es construir un Java library, o sea, vamos a construir un jar, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, hay otros plugins que vamos a agregar. Por ejemplo, puedo agregar el plugin de Eclipse, por ejemplo. Hay un plugin, si yo vamos a poner a agregarlo, por ejemplo, ID, Eclipse. Esto me permite integrar nuestro proyecto para que sea compatible con Eclipse. Es decir, si lo agrego, me agrega los archivos particulares de la IDE de Eclipse, ¿no? Yo creo que mejor ahorita, de momento lo voy a quitar mejor, porque si no, esos scripts, esos archivos normalmente no, ahorita para efectos del Hola Mundo no nos ayudan tanto. Ahora, voy a cambiarle aquí en lugar de Java Library, le voy a dejar Java, porque en realidad nuestro código no va a ser una dependencia que vaya a ser usada por otros developers, ¿no? No estamos desarrollando una dependencia, simplemente estamos desarrollando un producto final, ¿no? Que básicamente se conforma de código Java con pruebas y ya. Entonces, cuando tenemos eso, el plugin más adecuado es utilizar Java solito, no library, ¿ok? Entonces, con esto es más que suficiente, ¿no? Otra de las cosas que voy a cambiar aquí es este DJ Center lo puedo dejar, pero el repo que realmente el principal que necesitamos son los repositorios de Maven. Entonces, aquí lo voy a agregar Maven Central y con esto ya le digo a Gradle que, que cuando declaremos aquí una dependencia, la busque en estos dos repos, ¿no? Bueno, ahora hay otra sección que voy a agregar que se llama ex, significa de external, es decir, aquí puedo agregar configuración de variables, ¿no? Por ejemplo, son configuraciones adicionales que puedo agregar al script, ¿no? Y típicamente se utiliza para declarar variables. Como buena práctica, se recomienda que aquí pongamos toda la lista de las versiones de nuestras dependencias para tener un control y sea fácil de mantener. No sé si les ha tocado de repente en Maven, y si quiero que ustedes me digan, que en cada dependencia tienen que poner, ¿no? La versión. Por ejemplo, como aquí, ¿no? Que les puse el ejemplo. Aquí, la versión. ¿Ok? Pero de repente esto se puede volver engorroso. Si tienen demasiadas dependencias, y ustedes como sabrán, la evolución del software y el desarrollo de software va a pasos súper veloces y ya cuando se dan cuenta ya tienen su proyecto bien obsoleto. Entonces de repente tenemos que estar actualizando versiones, ¿no? La otra es que si tienen varios proyectos en su empresa y a lo mejor quieren homologar sus versiones y si tienen varios proyectos, se considera mala práctica que en cada proyecto estén declarando las versiones, porque si cambia una versión van a generar redundancia y por lo tanto van a tener que estar cambiando todas las versiones y si se les olvida cambiar la versión en algún lado ya van a generar incompatibilidades, ¿no? Entonces, una manera de resolverlo es que aquí declaro las variables con las versiones y reutilizo la variable, ¿no? Ya no tengo que cambiarlo en todos lados. Entonces, vamos a declarar, por ejemplo, aquí de entrada, ahorita lo más sencillo es que
vamos a declarar la versión de Spring que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, Spring version. Aquí le pueden poner el nombre de la variable que quieran, pero aquí la voy a definir como, ahorita la versión más reciente que está en producción es la 5.2.9.release. Esta es la versión que ahorita vamos a usar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí en las dependencias, ¿no? Voy a quitar esto porque realmente ahorita no vamos a utilizar ninguna de estas dependencias. La dependencia más básica para utilizar Spring, para integrar la parte de Spring, déjenme aquí, corrijo la indentación porque está un poco rara. Ok, entonces más o menos esto debería de ser así. Pregunta, ¿la letra se ve bien o está demasiado pequeña? ¿Sí se ve bien más o menos? Bueno, tal vez mi resolución está un poquito alta. Entonces, ok, me dicen que se ve bien. Ok, 4K dice aquí. Ya imagino a Juan ahí, ¿no? En su super monitor 4K, ¿no? Ahí viendo la clase, ¿no? En lugar de estar viendo Netflix, algo así, ¿no? Viendo ahí tu super curso de software y en tu mega pantalla 4K, ¿no? Uh, bueno, no, dice. Ok, entonces, ahora, ¿qué pasa de 50? Fíjate, sí, de esas de 55, ¿no? Que se ve que la ingeniería sí deja, ¿verdad? Bueno, sí deja la ingeniería, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, ¿cómo le hago para declarar aquí una dependencia Spring? Bueno, mira, una forma fácil es que puedo irme a los repositorios de Maven. Aquí puedo poner, por ejemplo, Maven repo. Maven repo. Entonces aquí me voy a meter aquí a la primera liga que me salió y voy a buscar la dependencia que yo quiero. Para trabajar con Spring de manera básica necesito una dependencia que se llama Spring Context, ¿no? Spring Context. Ok, ¿se acuerdan que este Spring Context lo comentamos la vez pasada, que eran los paquetes base donde está todo el core de Spring, ¿no? O sea, no sé si recuerdan lo que vimos la vez pasada, por aquí anda, ¿no? Cuando platicamos un poquito de la parte de Spring, ¿no? Por aquí andaban los paquetes, ¿no? Aquí miren. Spring Beans y Spring Context, ¿no? Normalmente lo que el framework tiene, que se me hace bastante ordenado, es que todos los módulos del framework están organizados pues, por paquetes. Y el nombre del artefacto de la dependencia hereda este nombre, ¿no? Le pone Spring, guión y el paquete. Entonces es bastante fácil detectar ahí qué dependencia necesitamos, ¿no? Ok, bien. Entonces voy a buscar aquí la dependencia en el repo. Simplemente pongo Spring Context, la busco y aquí ya me salió. Entonces, nótese que es lo que les decía, ¿no? Miren, aquí está toda la historia de cómo ha evolucionado el framework, ¿no? Como pueden ver, desde la versión 2, que bueno, a mí me tocó iniciar más o menos desde aquí, imagínense ya, hace un ratito, ¿no? Por ahí del 2008, cuando empezamos a ver esto, ¿no? Entonces voy a utilizar esta versión y aquí simplemente, vean, hay distintas herramientas de administración, ¿no? Estamos usando ahorita nosotros Gradle, hay otras, ¿no? No crean que es la única, ¿no? Pero creo que Maven y Gradle son de las más populares, ¿no? Si usáramos Maven, simplemente aquí copio y ya lo tengo, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso voy a utilizar Gradle, entonces le doy aquí clic y ya me copió la dependencia, entonces vengo para acá y nada más la pego, ¿no? A mí en lo particular me gusta la versión corta. Miren, aquí todavía no lo actualizan a implementation. Aquí deberíamos de poner implementation. Entonces, yo me prefiero la versión corta. Se fijan aquí, tiene lo mismo que en el POM, ¿no? El group, el name y la versión. Entonces, en lo personal a mí me gusta dejarlo corto, ¿no? En lugar de ponerle esto, nada más lo separamos por 2 puntos. Ok. Y pero espérenme.
Esto tengo que quitarle también esto. Ahorita les explico por qué voy a cambiar a comillas dobles. Aquí en Groovy tiene un significado especial. Entonces quito esto y nada más dejo los dos puntos y esto también lo voy a quitar. Y todo esto lo voy a poner entre, ya me hubieran dicho, pues ya mejor lo hubieras escrito, ¿no? A mano. Ahí está. Y en lugar de poner aquí la versión hardcodeada, pues voy a poner pesos y el Spring version, ¿no? Entonces, para no tener que estar poniendo aquí los numeritos. Se pone en comillas dobles porque en Groovy, ¿no? Si tenemos esta variable, ¿no? La va a sustituir por la variable que tenga acá definida, ¿no? Entonces, no esto concatenar y cosas del estilo. Ya tenemos esa primera implementación. Lo que voy a hacer es, lo voy a salvar. Eh, y vamos a hacer un refresh. Por ejemplo, cuando hagan un cambio en el build Gradle, lo que les recomiendo es que hagan un refresh del script para que tome los cambios, ¿no? Lo único que tienen que hacer aquí es dan clic derecho y le dan Gradle refresh, ¿no? Y con eso se actualiza el proyecto de acuerdo a lo que configuramos. Entonces vean cómo, sí, no sé si se fijaron, ya me cambió las dependencias acá del lado izquierdo. Al declarar esta dependencia ya me agregó aquí los jars de Spring. Entonces ya aquí los tengo listos para usarlos. ¿Ok? Entonces ya tenemos una dependencia, ¿no? Que es la parte de Spring. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esto? ¿Todo bien? ¿Dudas, comentarios? ¿Fácil, difícil? Ok, dice, me aclara dudas de Android. Ok, qué bueno, que por lo menos le sirve para otras cosas, ¿no? Ahora, vamos a declarar otra, más dependencias, ¿no? Lo mínimo que necesitamos ahora, nos hacen falta dos cosas, ¿no? La dependencia de JUnit y el manejo de bitácoras, que es algo también que hago énfasis mucho en ello, porque la verdad es que hay que seguir las buenas prácticas, ¿no? Hay veces que si no si no tenemos una buena disciplina en cuanto a hacer logging de todo lo que la aplicación mande a consola, podemos pegar el desempeño, ¿no? Considerablemente. Ya les había comentado, ¿no? Que al menos en el mundo Java, ¿no? La instrucción system.out.println está prohibida, ¿no? Y eso era, eh, digamos, si alguien se le olvidaba y ponía algo eso, no, bueno, le iba, bueno, ya saben cómo, ¿no? Bueno, entonces voy a declarar ahora lo siguiente. Vamos a hacer ahora voy a declarar aquí otra variable, ¿no? Vamos a poner aquí la versión de JUnit. Entonces no, perdón, aquí no. Es acá abajo. Vamos a ponerle JUnit version. Y bueno, yo aquí tengo esta versión, pero déjenme compruebo rápidamente si hay una versión nueva, igual para que utilicemos lo más actual. ¿Alguien ha trabajado con JUnit? En lo que busco aquí la herramienta. ¿Nadie? Dicen, ustedes no hacen pruebas, ¿no? Yo no hago pruebas. Son tan buenos que no necesitan pruebas, ¿verdad? Bueno, miren, en el mundo Java es un must, ¿no? Compila la primera. Ojalá que compilando fuera garantía de que va a funcionar a la perfección, ¿no? O sea, si eso fuera, uy, no, bueno, imagínense, ¿no? Si con compilar ya dijeran, ya estuviéramos del otro lado, decir, ya mi programa compila, ¿no? Ya acabé, ajá, más bien apenas vas empezando a sufrir, ¿no? Ok. Entonces necesito tal vez errores lógicos. Yo diría más bien errores de capa 8, ¿no? Necesito explicarles un poquito de JUnit, ¿no? Si por lo que veo no tienen mucho background en JUnit, necesito... ya son las 8, bueno, es también en Zoom mi otra reunión, entonces, pues todavía nadie se conecta, entonces yo les sigo aquí en lo que
a ver si alguien más se conecta, ¿no? Quedaron entre 8 y cachito, entonces todavía no se conecta nadie. Bueno, ok. Entonces voy a limpiar todo este relajo. Y ahora JUnit. Vamos a ver una super intro de lo que es JUnit, ¿no? Aquí hay un tutorial de JUnit aquí en GitHub. Igual si tienen chance, les recomiendo que lo lean. Y si pueden contribuir, que mejor. Me quedé hasta en el módulo. ¿En qué módulo me quedé? No, en el 4, qué barbaridad. Hice bien poquito, no, bueno. Ok. Pues sirve que, bueno, ahorita regreso aquí al código. JUnit es un framework escrito en Java cuyo propósito es implementar pruebas unitarias. Ahora, para poder entenderlo, primero vamos a definir qué es una prueba unitaria. ¿Alguien me diría qué es una prueba unitaria? ¿Alguien ubica este término? Pruebas unitarias. ¿O a qué le suena? ¿No? Qué feo, me espantan. Y eso que ya están desarrollando en la industria, ¿no? Varios de ustedes. Dice, cuando hacemos una prueba de todo, de que todo está funcionando, más o menos, no del todo ahí. Pruebas que no son de integración, ok, va por ahí. En el mundo del testing, no, bueno, o sea, si nos dedicamos al testing, ¿no? Eso es todo una área, ¿no? En el mundo del testing tenemos un montón de tipos de prueba de integración, de seguridad, de desempeño, de regresión. Yo diría que dentro de toda esa suite, las pruebas que tienen que ir siempre, siempre en cualquier producto, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de regresión. ¿Alguien sabe qué significan las pruebas de regresión? Estas son las fundamentales y básicas, ¿no? Básicas. Hay más, obviamente, de seguridad, sobre todo, de desempeño, que también son importantes. Digamos, pero dentro de las fundamentales caemos en estas, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Todo va a depender de lo que estemos desarrollando. ¿Ok? La parte del front también está, pero bueno, ahorita nos enfocamos a esto. Bueno, que las pruebas unitarias, la idea es que, como son lo indica, se encargan de verificar que un componente en su mínima expresión funciona, pero de manera aislada. ¿Ok? Me refiero a componente con la pieza de código que por sí solita verificar que esté funcionando. ¿A qué me refiero con un componente en su mínima expresión? Puede ser inclusive un método. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una clase que tiene varios métodos, ¿no? De nuestro sistema, entonces en teoría deberíamos de tener, por ejemplo, una prueba unitaria para cada función o para cada componente, ¿no? Hay veces que se hace una prueba unitaria, no necesariamente por método, ¿no? Es meramente una analogía. La idea sería que la prueba unitaria se encargue de verificar el comportamiento de un componente lo más simple posible, algo pequeñito, que no tenga dependencias absolutamente con nada, ¿no? Entonces, eso es digamos, en sentido estricto y teórico. Entonces, básicamente en la práctica lo usamos para probar pequeños componentes de código, ¿no? De manera automática, que se puedan probar en distintos ambientes, ¿no? Sobre todo en ambiente de desarrollo, ¿no? En ambiente inclusive de los famosos ambientes de QA que le llaman, ¿no? De quality, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, estas son fundamentales, como les comento, estos se encargan a probar nuestros propios componentes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un componente que se encarga de hacer operaciones a la base de datos, ¿no? Este componente depende de la base de datos, pero, por ejemplo, podemos probarlo de manera aislada, ¿ok? En un determinado ambiente podemos simular la base de datos con un mock object y en otro ambiente sí ya podríamos utilizar una base de datos tal cual. Pero este componente por sí solito se puede probar, ¿no? Porque puede haber otros componentes ya un poco más grande que hace uso de este componente. Cuando queremos probar algo ya a un nivel un poco más alto, donde ya hay una interacción entre componentes, entonces ya pasamos a las pruebas de integración.
cuando ya necesitamos interactuar entre varios componentes, ¿no? Las pruebas de regresión también son importantes, como son únicas, son de regresión porque normalmente lo que se hace es que supongan que ya su sistema está en producción, está funcionando, y una de las preocupaciones muy grandes que a veces tiene la gente, los usuarios finales, es que queremos meter un cambio al sistema, pero la gente de los usuarios finales te dicen, ¿y cómo me garantizas que tu cambio no le va a pegar o no le va a afectar a otras cosas? No sé si les ha tocado oír esa clásica excusa de, no le muevas nada al sistema de producción porque si metes este cambio, quién sabe a qué le puedas pegar, ¿no? Es como que un misterio, ¿no? De ver si lo que estás haciendo no vaya a traer alguna cuestión colateral, ¿no? De que tu cambio le pegó a otro y ni cuenta te diste, ¿no? Dicen aquí en el chat, dice, o si hay comentarios de no borrar esta parte, dicen aquí, ¿no? En el código, no, si es contar a cada cosa que en el código han visto por ahí, ¿no? Así de cada comentario que no ven. ¿No? Dice, no le borres aquí, no le muevas, ¿no? ¿Por qué? Porque quién sabe qué pase, ¿no? Entonces, las pruebas de regresión lo que hacen es, ya cuando un sistema está en su etapa madura, ¿no? Un sistema puede tener toda una suite de pruebas, ¿no? Esta es toda una suite de pruebas que puede tener nuestra aplicación. Esto es lo correcto, a lo que deberíamos de llegar. Nuestro proyecto tiene toda esta suite de pruebas, ¿no? Entonces llega un momento en el que decimos, a ver, si tu cambio tiene que ver con X y Y funcionalidad, bueno, las pruebas se seleccionan todas aquellas pruebas que tengan que ver con esa funcionalidad, ¿no? Vas a cambiar X y Y, ok, entonces te recomiendo que ejecutes esta prueba y esta prueba y esta prueba para garantizar que este cambio no le pegue a esta funcionalidad. Entonces, las pruebas de regresión se utilizan como un mecanismo para asegurarme que lo que estamos proponiendo no tenga un efecto colateral. Ok. Mira lo que dice aquí Samuel. No hay mejor tester que los usuarios finales. No, bueno, qué barbaridad. ¿No? ¿Y qué crees que van a pensar los usuarios finales de nosotros como developers? ¿No? ¿Qué crees que pensarán de nosotros los developers, los usuarios finales? Que somos becarios, dice aquí, ¿no? Bueno, eso sí son amigables, ¿eh? Pero no, bueno. Ok. Este, imagínate si pones a hacer testing a tus usuarios finales, qué feo caso, ¿no? Qué feo caso. Y que ellos sean los que te detecten los bugs del sistema, ¿no? Qué feo caso, ¿no? Porque en teoría ellos ya deberían de recibir un sistema libre o por lo menos con la menor cantidad de problemas posibles, ¿no? Entonces yo diría, ¿para qué están los equipos de testing, los equipos de quality, para qué está el project manager entonces? ¿No? Si al final los pobres usuarios finales terminan ahí haciéndole de tester y de, y de capturistas de box, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces, bueno, ya regresando a JUnit, ya me voy a enfocar ahorita nos vamos a enfocar a estas pruebas unitarias. JUnit es un framework muy popular, escrito en Java, que se ha utilizado para escribir este tipo de pruebas, ¿no? JUnit se basa mucho en el concepto de aserciones, ¿no? Aserciones, no sé, ¿ubican qué significa eso de una aserción? ¿Alguien, a qué le suena esa palabrita? Aserción. Está bien escrito, ¿verdad? ¿Es esa aserción? Sí, creo que sí. Aserción. ¿No? Es como una comprobación, exacto, como una comprobación. Es decir, asegúrate que que al ejecutar esto obtengas esto, ¿no? Asegúrate, es decir, normal todas las aserciones lo que hacen es ejecutar algo, típicamente es ejecutar un componente, ¿no? Una pieza de código que queremos validar que esté trabajando correctamente. Y con una aserción lo que hacemos, por ejemplo, si tenemos un método que nos regresa un entero, lo que tenemos que hacer es diseñar una prueba en donde de antemano sepamos el resultado, ¿no?
Entonces, la idea es asegúrate que cuando invoques este código, ¿no? Si le pasas estos parámetros, el código te debe de regresar un 1. Entonces, los métodos de la mayoría de los métodos de aserción reciben dos parámetros. Lo que espera, ¿no? Lo que se espera y lo que se obtiene. Y en teoría, para que la prueba sea exitosa, ¿no? Lo esperado contra lo obtenido debería de ser lo mismo, ¿ok? Si eso se cumple, quiere decir que la prueba unitaria está exitosa. Y hay otros métodos, ¿no? Que puedes poner mensajitos y demás. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Se basa en la estrategia de verificar algo, ¿no? Son pruebas que tú de antemano sabes lo que vas a obtener y entonces vas jugando típicamente con parámetros, ¿no? Le vas variando parámetros y con base a esas variaciones vas comprobando que se obtenga lo que tú mismo esperas, ¿no? Entonces, básicamente, eh, este es el concepto fundamental de JUnit, ¿no? Eh, ha ido evolucionando bastante este framework, ¿no? Primero se hacían pruebas en las versiones viejitas de Java sin el uso de anotaciones, ¿no? Por ahí de JUnit 4, me parece, si no recuerdo si fue 3 o 4, en donde se incorporaron el uso de anotaciones, en donde ahora una prueba unitaria se ve más o menos así. Miren, les voy a mostrar un ejemplo de una prueba unitaria por aquí, ¿no? Más o menos se ve así. Eh, lo único que tenemos que hacer es crear una clase, anotarla con @test, y esto significa que cada uno de los métodos, ¿no? Representa una prueba unitaria. ¿Ok? Hay varios conceptos alrededor de esto, pero ahorita para no meternos tanto, esta sería la idea de una prueba unitaria, ¿no? @test y aquí ya ponemos todo el código. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Siempre se basa en el concepto de aserción. Hay un montón de métodos de asserts, por ejemplo, assert equals, ¿no? Verifica que algo, típicamente primero se pone, si no me equivoco, es lo que tú esperas, ¿no? El valor esperado. Invocas al componente que quieres probar, y esto sería lo obtenido, y el método se encarga de validar que estos dos parámetros, en este caso, sean iguales, ¿ok? Y si en caso de que no se cumpla, puedes enviar un mensaje de error, ¿no? Para que el tester pueda detectar fácilmente que está fallando, ¿ok? Y ya es básicamente a nivel así muy, muy básico, ¿no? Hay un montón de funcionalidades alrededor de una prueba unitaria, pero digamos en su expresión mínima, esto es una prueba unitaria, ¿ok? Siempre piensen en la idea de las aserciones. Con eso, en eso es en lo que se basan las pruebas unitarias, ¿ok? Ahora, viene un cambio importante entre la evolución de JUnit, que fue la incorporación de JUnit 5. Entre la versión 4 y 5 hubo cambios bastante drásticos, ¿no? Dentro de uno de los cambios es que se incorpora la versión 8 de Java, que como he comentado, ¿no? Se incorpora el estilo funcional. La idea de programar al estilo funcional con expresiones lambda, con funciones anónimas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda hoy en día? Que migrarse ya a JUnit 5, ¿no? Si en algún día a ustedes les toca hacer desarrollo con JUnit, ya la verdad, o si quieren empezar a estudiar JUnit, ya de una vez métanse con JUnit 5, ¿no? Entonces, bueno, vamos a configurar aquí JUnit. Entonces, la forma más sencilla es hacer lo siguiente. Como esta es una dependencia que no va a ir en nuestro producto, entonces la manera adecuada es escribir test implementation. Aquí le estamos indicando a Gradle que va a ser una versión, más bien esta dependencia solamente va a tener sentido o va a existir en el mundo de pruebas, ¿ok? En el mundo de pruebas. Entonces, eh, para obtener la dependencia, igual me voy como lo hice con la parte de Spring, me voy para acá y ahora voy a buscar. En JUnit 5 las dependencias se llaman JUnit Jupyter, ¿no? Entonces, este es el API. Este es el API que se utiliza para escribir pruebas, ¿no? JUnit Jupyter API, ¿no? O API, si quieren.
Entonces voy a copiarlo igual y lo pegamos para acá. Entonces, pues voy a hacer... Ah, espérenme, aquí ya me hizo unas cosas raras. O que la canción no funciona el control Z aquí, ¿qué onda? A ver, va de nuevo. Voy a poner aquí abajo. Entonces, pues voy a copiar nada más lo que me interesa, ¿no? Que es el grupo, el artifact ID, que sería el API. Ok. Y la versión la versión, ¿qué versión fue la que existe? La versión, pues la 5.7, aquí está. Entonces vamos a ponerle aquí que la versión es la 5.7.0. Entonces aquí voy a ponerle pesos JUnit version. Y ya lo quito. Ok. Ahora, esto no es suficiente, fíjense, rápida les platico. En JUnit 5 necesitamos de 2 dependencias. Este es, por así decirlo, la definición de toda el API, de las interfaces, ¿no? De la definición de todo el framework. Pero necesitamos de alguien que lo implemente. Esta manera de hacerlo así es para tener la facilidad de que JUnit se puede integrar con otras tecnologías o con otras herramientas para hacer testing, ¿no? Con otras implementaciones. Ese es uno también de los cambios que hubo en esta versión. Entonces, permite que una misma API se integre con diferentes implementaciones, ¿no? de testing. Obviamente, JUnit tiene su propia implementación, que es la que vamos a usar. Entonces, vean que hay otro scope que se llama test runtime. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre test implementation y test runtime? ¿Qué se les ocurre? Este sería el Jupyter Engine. Entonces es lo mismo. Lo voy a copiar tal cual. Ok. Y este sería Jupyter en lugar de API. Le voy a poner aquí. Sería, ¿qué es? Engine. Menos engine. Engine. Y la versión es la misma. ¿No? Nadie ubica qué significa el test runtime. Bueno, mire, la diferencia es que test implementation significa que esta dependencia la vamos a usar para compilar el código. ¿Ok? Para compilar el código. ¿Ok? Y este jar significa que no va a estar disponible para a nivel de compilación. ¿Eso qué significa? Que si quiero importar una clase de esta dependencia en nuestro código, simplemente no podemos. ¿Ok? Y eso, ustedes dirán, bueno, ¿y de qué me sirve eso, no? Eso es importante porque nuestro código no debería de apuntar directamente a clases de esta dependencia porque debemos hacerlo a nivel de interfaz, no a nivel de implementación. Con esto protegemos a que ningún developer que esté desarrollando nuestro código intente de manera errónea, ¿no? acceder a las clases de este jar. Las clases de este jar solamente se van a usar en tiempo de ejecución porque es la implementación de esta API. ¿Ok? Espero haberme dado a entender. No sé si fui claro o si no, pues lo explicamos de otra manera. Ya casi me tengo que ir, chicos, pero bueno, ¿se entendió esto? ¿Sí? Ok, me da tiempo todavía para hacer estoy todavía a tiempo. Entonces, y si no, que me esperen tantito. Quisiera, para cerrar el día de hoy, voy a hacer aquí un refresh. Pues por lo menos irnos con el Hola Mundo en JUnit, ¿no? ¿Les parece? Algo pasó por aquí, ¿qué me dice? Este, Escribió mal implementation en test. Dice test implementation. Ahí está, ¿verdad? Parece que ya, ¿no? Refresh. Ahí está. Ok.
Entonces, si fijan, ya aquí me aparecieron los otros jars. Si vieron aquí del lado izquierdo, ¿no? Me aparecieron ya aquí los jars de JUnit 5. Nótese que me aparecen como sombreados, ¿no? Esto para... la ID me indica que son para testing, ¿no? Entonces, miren, rápidamente vamos a hacer un hola mundo con un JUnit y ya hasta ahí le dejamos, ¿no? Lo voy a crear aquí acuérdense, las pruebas unitarias van en test resources. No, perdón, en test Java, perdón. Y entonces voy a crear aquí un paquete. Entonces, como este es todavía un tutorial de Spring, no es propio todavía de un proyecto, voy a utilizar, siempre utilizo estos paquetes, ¿no? Que es como que, pues mi nombre, ¿no? Algo así que indique al autor, ¿no? Siempre utilizo este paquete, tutoriales, en este caso sería Spring, y vamos a ponerle Spring Core, ¿no? Que es la parte básica. Entonces, Spring, voy a ponerle test, ¿no? O le pongo JUnit, ¿cuál le puse? No importa. Vamos a ponerle Spring Corp y luego ponemos test, ¿no? Test, así. Y entonces voy a crear aquí una clase, es una clase común y corriente, una clase Java tal cual. New class. Vamos a ponerle pues, tal vez esto no es tanto de Spring, ¿verdad? Pero bueno, ahorita permítanme hacer el hola mundo en JUnit, ¿no? Que tal vez no está tan... Después la quitamos, ¿no? Hola mundo con JUnit, ¿no? JUnit 5. Como pueden ver, pues es una clase común y corriente, entonces lo único que voy a hacer es aquí agregar un método. Que inclusive ya en esta versión no tienen que ser públicos, ¿no? Public void, no sé, hola mundo, ¿no? Y de acuerdo a lo que platicamos, si quiero que esto sea una prueba unitaria, siempre le pongo arroba, ¿qué? Arroba, ¿qué pasó? No me autocompleta, ahí está, arroba test. Entonces fíjense aquí es org.junitjupyter.api, API, y ya. Entonces, acuérdense que en JUnit toda la idea es hacer aserciones, ¿no? Esta prueba es muy ficticia porque realmente, pues no estoy ejecutando ningún componente, ¿no? Puedo poner esto, assert, assert equals, ¿ok? Y si fíjense aquí, como les comentaba, ¿no? Primero se pone lo esperado. Lo esperado es, no sé, hola mundo, ¿no? Y ahorita voy a hacer trampa, ¿no? Pues obviamente le voy a poner aquí lo mismo, ¿no? Nunca hagan esto, ¿eh? Nunca vayan a hacer esto. Que por cierto, ahorita les platico lo que una vez un colega hizo en el trabajo. Y un tercer parámetro, aquí le puedo poner no sé, mensaje inválido, en caso de que no se cumpla que son los mismos. Obviamente se va a cumplir, ¿verdad? Pero bueno, inválido. ¿Ok? Y ya, entonces simplemente, ¿cómo hago para ejecutarlo? Runas JUnit test. Y yo, pues obviamente, ¿no? Aquí me dice, tu prueba unitaria está bonita, ¿no? Vamos a hacer que falle, por ejemplo, ¿no? Entonces, y aquí, pues aquí se pone la diferencia, ¿no? Si le dan clic aquí, me dice, me lleva el código, y si le doy clic acá, nótese que me pone aquí la comparación, ¿no? De qué es lo que esperaba, qué es lo que estaba bien y lo que esperaba, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta es la idea de una prueba unitaria, ¿no? Pero ya obviamente ya las siguientes sesiones la vamos a hacer con algo más interesante, ¿no? Ya con algo de Spring, ¿ok? Bueno, les iba a decir de la anécdota que ya para irnos, una vez, nos dice un colega, ya acabé todas mis pruebas unitarias, todas fueron exitosas, ¿no? Y cuando vemos su código tenía esto, miren. Decía, expected, decía así. Creo que sí había, ahí está. Así tenía sus pruebas unitarias. ¿Qué tal, ¿No? Pues por eso todas pasaban, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues no hay que hacer esto, ¿verdad? Bueno, aquí pues porque fue el hola mundo, pero realmente esto realmente no tiene nada de prueba unitaria, ¿no?
Dice yo en producción, dice acá Miguel. No, no, bueno. Ojalá que no te cachen tus pruebas, porque si no, no. Muy bien, chicos, entonces, si quieren, le dejamos hasta aquí. El informático, dice. Sí, ¿verdad? Era de otro lado. Ya la siguiente sesión, ya vamos a empezar con un poquito más de Spring, ¿no? Y así pues nos vamos poco a poco, ¿no? Creo que vamos un poco lentos, pero bueno, creo que por lo que veo este nivel de detalle creo que se les está sirviendo, ¿no? Igual díganme si ven que de repente me voy muy rápido o lento, pues ya le cambio, ¿no? Lentos pero seguros, ¿verdad? Está bien. Bueno, es lo que yo digo, ¿no? Yo prefiero irme así, a lo mejor esto es muy básico, pero si es que no hacemos esto, cuando lleguemos a cosas más elevadas, pues nos vamos a tener que estar regresando. Muy bien, cuídense entonces, nos escuchamos el sábado y seguimos con el ejemplo. Ojalá pudieran replicar estos conceptos ustedes por su cuenta, ¿no? Háganlo por su cuenta, pues para que también se les vaya quedando todo esto, ¿no? Vale, nos vemos. Si no hay preguntas, cuídense. Vale. Hasta luego, gracias. Bye, cuídense.